Capítulo 4 de los fundamentos de la libertad. El capítulo lleva como título Libertad, Razón y Tradición. El título encuentra su razón de ser en el hecho de que el concepto de libertad fue utilizado tanto en Francia como en Inglaterra. Pero lo que se entendía por libertad de parte del pensamiento francés y lo que se entendía por libertad en el pensamiento británico fue completamente diferente. De ahí que se efectúa un análisis de lo que Hayek denomina las dos tradiciones de la libertad, la francesa y la británica. Ahora bien, para poder entender por qué razón la libertad a la francesa y la libertad a la inglesa fueron diferentes, el autor entra a analizar ciertas características de ambas tradiciones. La primera cuestión que sale a la luz es la idea de la razón y del conocimiento humano. En Francia se llegó a creer que la razón humana era todopoderosa y que el conocimiento humano no tenía límites. En cambio, en el contexto británico, pensadores como John Locke y David Hume demostraron fehacientemente que la razón humana es limitada, está limitada por la experiencia sensorial y que el conocimiento humano también tiene límites. Y ahí tenemos una diferencia verdaderamente importante. Pero también, y siguiendo esa misma línea de ideas, el concepto de orden que se manejó en las dos tradiciones también fue diferente. De acuerdo al pensamiento francés o a la tradición francesa, el orden es producto del intelecto humano, de la voluntad humana y de los fines que la razón humana impone. Es decir, la idea francesa es que el orden es creado por un ordenador. Es decir, es el conocimiento del ordenador y los fines que el ordenador persigue lo que hace que se genere el orden. Es decir, que cada elemento esté en el lugar que le corresponde para poder lograr los objetivos que el ordenador quiere alcanzar. La tradición británica, por su parte, no solo reconoce el orden creado deliberadamente por la razón humana, sino que también acepta la idea de que hay órdenes que no son necesariamente el resultado de la voluntad y del conocimiento de un ordenador. Se les denomina órdenes de carácter espontáneo, es decir, órdenes que se autogeneran, órdenes que consisten simple y sencillamente en que los elementos van quedando, digamos, en su respectivo lugar, sin que necesariamente haya una voluntad ni una razón imponiendo o produciendo ese orden. Ejemplos, digamos, de los órdenes espontáneos abundan, pero uno de los ejemplos preferidos por nuestro autor Hayek es el ejemplo del lenguaje. Toda lengua es un orden, pero las lenguas no han sido creadas deliberadamente por nadie. Entonces, son claros ejemplos de cómo realmente los órdenes pueden surgir sin que haya necesariamente un ordenador. Entonces, las dos tradiciones se diferencian, por un lado, por su idea de la razón y del conocimiento, pero también por su idea del orden. En tercer lugar, Hayek señala que hay una diferencia también entre las dos tradiciones y que tiene que ver con las normas o con las leyes. Mientras que dentro de la perspectiva de la tradición francesa, toda ley, toda norma es producto de la voluntad de un legislador, dentro de la tradición británica, las leyes, las normas son realmente resultado de un proceso de descubrimiento, de ensayo y error. Estamos entonces aquí ante el llamado derecho positivo, generado precisamente por el pensamiento francés, y por otro lado, el llamado derecho consuetudinario, ¿verdad? Muy en la línea del llamado derecho romano, donde son las costumbres, donde son los hábitos, los que con el paso del tiempo
se convierten en verdaderas y auténticas normas. Entonces, tenemos aquí elementos muy importantes que diferencian la tradición francesa de la tradición británica. Consecuentemente, la idea de libertad que se manejó en cada una de las tradiciones fue también diferente. En Francia, la libertad llegó a entenderse como estar libre de egoísmos, libre de la persecución de finalidades personales para ir tras la consecución de finalidades de carácter colectivo. Esto significa pues una renuncia, digámoslo así, a la libertad individual para enfatizar la denominada libertad colectiva, si es que tal cosa existe. Y desde la perspectiva británica, la libertad llegó realmente a entenderse como la ausencia de la coacción arbitraria, el no estar sometido a la voluntad caprichosa de un tercero, sino más bien tener la capacidad y la posibilidad de perseguir nuestras propias metas personales, nuestros propios fines personales, en conformidad con nuestras propias valoraciones. El capítulo va terminando al hacer un énfasis entre lo que se considera verdaderamente moral y lo que se considera social, entre comillas. Y de nuevo aparece la diferencia entre las dos tradiciones, la francesa y la británica. Desde la perspectiva de la tradición británica, lo moral, es decir, lo que se acostumbra a hacer, lo que es un hábito realmente hacer, es lo que orienta la vida de los seres humanos y les permite convivir pacíficamente en sociedad, que es lo único realmente que tendríamos que obedecer para vivir en un orden pacífico, mientras que la tradición francesa ha terminado en enfatizar lo social, que uno debe tener en cuenta lo social, los resultados a nivel social, los efectos a nivel social, pero de nuevo aparece aquí la idea de que el conocimiento humano es completamente limitado. Ninguno de nosotros es capaz de prever todas las consecuencias que un acto pudiera tener en el contexto de toda la sociedad. No podemos definitivamente prever todo eso porque nuestro conocimiento es limitado. Y entonces tenemos definitivamente como orientación las normas de la moral tradicional que nos permiten no traer sobre los demás consecuencias negativas o perjuicios o daños. De tal manera que al evitar hacerle daño a otros, estamos definitivamente cumpliendo nuestros deberes y nuestras obligaciones, porque eso es lo mínimo y lo único también que se puede demandar de un ser humano si quiere vivir en paz con los demás. De tal manera que el capítulo nos conduce de nuevo a enfatizar los límites que la razón humana posee. De modo pues que la moral tradicional es la base, es el fundamento que permite que la razón humana opere.